Estás escuchando Milenio 3, por Ayuca Náutica. Ahí afuera, al otro lado del estudio 1, lo que no será en antena, pues se producen las lógicas tertulias y intercambios de opiniones. Y estábamos prácticamente de acuerdo, porque es una evidencia que vosotros estoy seguro que vais a compartir, que hay un misterio en la fuerza de los pasajes antiguos, de las frases escritas hace siglos y en ocasiones milenios, en un mundo que era mucho más pobre, entre comillas, por los estímulos que existían en lo visual. Qué gran imaginación, o qué gran verdad, qué conexión con la auténtica verdad, les hacía tener una especie de arte, de concreción, para reseñar cosas que impresionaban. Es como cuando uno entra en una iglesia y en el tiempo en que la gente no leía, bastaba la piedra, bastaba el grabado, bastaba una mera obra artística para decir cosas que hoy no sabemos ni entender ni escuchar. Por lo tanto, tanto los hombres que escribían, que contaban, como los que leían y recibían el mensaje, estaban acostumbrados a un diálogo que hoy se nos hace muy difícil. Necesitamos imágenes, necesitamos apoyo textual, necesitamos contarlo todo de forma explícita. Pero ellos no. Ellos podían contar las cosas de una forma mucho más sencilla. Y ahora, cuando escuchamos las antiguas frases de las Sagradas Escrituras, de diferentes culturas, nos damos cuenta de que tienen una fuerza tremenda que nos sobrecoge. Esa es la clave, nos sobrecoge. Decía Mircea Eliade, el gran estudioso de las religiones comparadas, en su libro Lo Sagrado y lo Profano, que cuando uno está delante de la presencia de lo divino, de lo sagrado, de lo que no es humano, que está por encima de lo humano, siente el horror sagrado, la majestas, el poder de algo que es muy superior a ti. Y eso lo trasladaban en esos cuadros que podéis ver en la web o en los textos. Descripciones tremendas, terribles. Y por supuesto ahí están, entre otros, los ángeles exterminadores. Decíamos este grupo de amigos allá afuera que todavía hoy leer el Apocalipsis te pone los pelos de punta. Y estamos acostumbrados a todo. Y hemos visto desastres en directo, por desgracia, como el de las Torres Gemelas y tantos otros aquí en Madrid. Hemos visto las películas más extraordinarias en efectos. Pero cuando uno a solas, y quien quiera que se atreva, se pone a leer los pasajes en profundidad, simplemente no como estudioso, sino para captar un poco aquel clima del Apocalipsis de San Juan, sentirá algo parecido al miedo. Pues ¿qué iban a sentir aquellas personas en aquel tiempo donde todo se estaba produciendo? Ángeles exterminadores, ángeles que tocan la trompeta anunciando el fin del mundo, destrucción. Y también una cosa importante en esta lección sobre ángeles que queremos expandir: jerarquías. Los ángeles no son ángeles, sin más. Tienen sus ejércitos, tienen sus propiedades, sus potencialidades. Están organizados como si fueran maquinarias colectivas que a veces tienen pensamiento propio y a veces actúan simplemente como robots. ¿Quiénes son? Antonio Piñero intenta aclararnos cosas. Jerarquías de los ángeles. Pero ya en el Nuevo Testamento, curiosamente, es donde vemos las jerarquías claras, así que son los arcángeles, es decir, aquellos que están delante de la faz de Dios, como Rafael, Gabriel y Miguel. Luego vienen los que son los tronos, es decir, los que están alrededor del trono de Dios, luego las dominaciones y principados, los que están controlando el universo, y finalmente los que controlan a los humanos y los vigilan muy de cerca. Javier, ¿cómo es posible que haya historias en la antigüedad de hibridación entre estos seres divinos, mensajeros del poder de Dios, y los humanos? ¿De dónde vienen estas historias? ¿Qué has podido descubrir en tu investigación para el ángel perdido? Porque está repleta decimos novela de investigación, que es un término que tú empleaste por vez primera, investigación real para luego perfectamente hacer una trama, pero investigación real. ¿Dónde están estos textos, estas evidencias de esa conjunción de mundos?
Bueno, la mezcla de material genético divino con material genético humano de alguna manera se trasluce en muchos textos sagrados, no es solamente el Antiguo Testamento. También vemos los distintos intentos que, por ejemplo, tienen los dioses mesoamericanos por crear al hombre en el Popol Vuh, la Biblia de los quichés, de una de las facciones del pueblo maya, donde se habla de cómo esos dioses crean diversos muñecos u hombres que van siendo destruidos también sucesivamente por esas divinidades, porque no cumplen con la función de adorar correctamente a la divinidad, o corren el riesgo de ser demasiado perfectos y asemejarse tantísimo a sus creadores que los creadores temen que puedan ser usurpados por su propia criatura. Creadores y destructores al mismo tiempo. Que también es lo que vemos en la Biblia de alguna manera. Yahvé, en un momento determinado, se enfada con esos híbridos entre sus ángeles, entre sus hijos y los hijos de los hombres, o las hijas de los hombres, que eran hermosas, dice literalmente el Génesis, y decide destruirlos. De ahí viene la catástrofe del diluvio universal, la admonición, el aviso a Noé, que paradójicamente parece que sería uno de esos híbridos, y el reinicio de la humanidad. Fíjate que te digo esto de Noé porque es especialmente interesante. Noé es hijo de Lamec. Y la historia bíblica nos cuenta un episodio muy llamativo, y es que Lamec está a punto de repudiar a su esposa cuando nace Noé, porque Noé tiene la piel resplandeciente, es rubio y se parece demasiado a los ángeles que transitan por las calles en las que ellos viven. Por lo tanto, ese Noé, que es el que después será avisado por Dios para que construyera un arca y se salvara allí su familia y un animal de cada especie, y resistieran al castigo que estaba preparándoles, podría ser también un híbrido. ¿Y eso qué significa? Lo que significa es que si creemos esa historia, o el trasfondo profundo de esa historia, lo que quiere decir es que tú y yo, Iker, y nuestros oyentes en Milenio 3, y en fin, toda la gente que está ahí fuera, somos también híbridos. Qué gran secreto, ¿no crees? Claro, ahí hay uno de los grandes secretos, efectivamente. Y fíjate que es curioso, porque también en esa obsesión redundan personajes que han ido saliendo esta noche en nuestra conversación, como el propio John Dee. Hablaba hace un minuto el profesor Antonio Piñero de las jerarquías de los ángeles. Bueno, en 1588 John Dee publica un libro que se llama Compendio de la Jerarquía Mística, en donde establece con qué gradaciones de ángeles puede uno ponerse en comunicación, y incluso da una serie de indicaciones sobre qué sonidos, palabras, ensalmos deben utilizarse para invocar a estos ángeles. John Dee, que era matemático, geógrafo, astrónomo, en fin, y mil cosas más que hoy consideraríamos científicas, también es uno de los pilares de la magia contemporánea. Incluso sociedades secretas o discretas más recientes, como la Golden Dawn, terminarían heredando muchas de sus invocaciones, inspiradas un poco en esa historia de que se puede comunicar con los ángeles, con los intermediarios, y se puede seguir recibiendo información del más allá a través de ellos. En fin, todo un mundo oscuro en el que religión ortodoxa y magia, como ves, se mezclan pues casi en proporciones iguales. Incluso es tan potente el mensaje y la iconografía que algunas sociedades bastante modernas, que causaron no poco quebranto en nuestro país, Santi, te vas a acordar perfectamente de esto, adoptaron nombres como el ángel exterminador. Cierto. Y es que el simbolismo de los ángeles no siempre es positivo. Nos hemos acordado de esos dos ángeles que fueron a Sodoma, caramba. Solamente a dos les sirvió para exterminar dos ciudades. Además, se ha llegado a hablar de una explosión casi nuclear en la antigüedad, que fue un tema que tuvo muchos seguidores, sobre todo en los años 70, ¿no? Invención de armas poderosísimas para enterrar, ¿no? ¿Qué vio la mujer de Lot?, decía el gran Marius Jaguet, por ejemplo. Pues sí, y lógicamente esa figura del ángel exterminador de Azrael,
para sectores como los que había en aquella época en que se intentaba volver a instaurar el absolutismo en España, y una sociedad secreta tomó por nombre, ultracatólica lógicamente tomó ese nombre, pues sirvió precisamente como inspiración de que las fuerzas divinas también podían ser agentes de destrucción. Fíjate que cuando me preguntabas por el cuadro de la galería, precisamente el que yo había elegido era La muerte del sepulturero, de Carlos Schwabe, en esa imagen de destrucción potencial del ángel, presentado como una figura andrógina, con un rictus de crueldad infinita en la cara, mientras el pobre sepulturero lo mira casi como una presa de un ave de rapaz, rozado por las alas negras de esa muerte, y sobre todo en un paisaje nevado que también inspira la frialdad, inspira la morbidez de la tumba, y sobre todo esa luminiscencia verde que tiene en la mano, que nadie sabe lo que es. ¿Qué es? ¿Es la vida de ese pobre sepulturero que está en las garras de ese ángel despiadado? Pues eso, ese temor reverencial que los ángeles, que no olvidemos que también aparecen portando espadas flamígeras, no son gente precisamente de paz, pues ese temor reverencial lo han tenido los cristianos y los miembros de otras culturas como el Islam o los judíos desde tiempos muy antiguos. Javier, casi en un titular, para comprender lo que vamos a escuchar ahora, que con esta música, casi basada en... Esta música que estáis escuchando está basada en ambientes, inspiración que tiene que ver con esas figuras enterradas bajo la arena del desierto mesopotámico, esos dioses terribles alados, por cierto. Herbst 9 hizo esta música en homenaje, y yo creo que empapándose y embriagándose de las voces que parecen surgir de algunas piezas de arqueología. Se nota. Bueno, pues con esta música que nos pone Noel Calero, vamos a escuchar, van a recitar para nosotros, y yo creo que impresiona muchísimo, algunos pasajes de cómo eran, cómo se percibían esos enviados llamados ángeles exterminadores. Pero de este texto sabemos algo de su antigüedad concreta. Podríamos saber más o menos, para que la gente se haga una idea, para que nuestro público lo sepa, ¿de cuándo fue escrito este texto, más o menos? Bueno, si nos referimos al texto apocalíptico donde se mencionan todos estos personajes, nos tenemos que retrotraer a San Juan en Patmos, que de repente él, aislado en unas de esas cuevas en esta isla del archipiélago griego, tiene una serie de visiones sobre lo que él cree que es el porvenir. Probablemente son fruto de lo que hoy llamaríamos estados alterados de conciencia. Es que si no, no puede ser, Javier. Claro. Alguien igual en aislamiento. Sí, hablan de 96, 98, más o menos, ¿no? Año 96, 98. Sí, estamos hablando más o menos de unos 50 años después de la muerte de Jesús. Y las imágenes que cuenta, que describe ahí San Juan, son tan potentes que han llegado a impregnar incluso símbolos modernos, por ejemplo, símbolos cotidianos que son apocalípticos. Por ejemplo, la bandera de la Unión Europea viene de ahí, del Apocalipsis, de una descripción en la que dice que aparecerá la Señora, la Virgen, con una corona de 12 estrellas alrededor. Esa corona de 12 estrellas son las 12 estrellas de la bandera europea. Hasta ese punto, la imaginería religiosa del Apocalipsis, o la imaginería visionaria del Apocalipsis, ha llegado hasta nosotros. San Juan, veámoslo, sintámoslo, en Patmos, Grecia, en unas cuevas como eremita, abandonado del mundo, tiene unas visiones de tal fuerza que se convertirán en las visiones del horror durante generaciones y generaciones. ¿Y qué es lo que contaba? Contaba el horror del mundo y la llegada de esos mismos ángeles que hemos visto dulces y hemos visto protectores con sus armas, los ángeles del fin, los ángeles de la trompeta, los ángeles del Apocalipsis. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar
se convirtió en sangre. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Un ángel, como un misil de la antigüedad, atravesaba el cielo, lleno de fuego, lamentándose: ¡Ay, ay de los que moran en la tierra! Porque tras él venían los otros tres destructores que acaban con el mundo. ¿Qué poder podían tener estas palabras recitadas en púlpitos remotos ante la gente de aquel tiempo? ¿Cómo podían llegar a influir las pinturas y frescos como los que yo veía ayer mismo en Florencia, donde aparecen estos ángeles? Es que es algo absolutamente tenebroso. Están ahí y la dicotomía es total. El catedrático Antonio Piñero nos da un dato más. Por cierto, estos ángeles, conocidos como ángeles de la tumba, por ejemplo, o ángeles malvados, aparecen en el Islam también. Antonio Piñero nos da otro dato. Los ángeles exterminadores son, dentro del judaísmo y del cristianismo, una aparición relativamente moderna. Y digo moderna porque hasta el siglo IV antes de Cristo, quizás un poquito antes, con el libro de Job, no empiezan los ángeles a tener unas funciones determinadamente malas, como por ejemplo Satanás, que al principio es un ángel simplemente un fiscal y luego pasa a ser un ángel decididamente perverso. Los ángeles exterminadores son aquellos que, sobre todo en el Apocalipsis y en todo ese entorno, aquellos de que se sirve Dios para hacer que los humanos sean castigados, y el mismo cosmos también, que pertenece a la maldad de los humanos, sean castigados de una manera definitiva cuando se acerque el fin. Y, ojo, yo creo que es un detalle interesante. En el Islam aparecen también algunos ángeles, arcángeles importantísimos, que son los que trasladan el corpus de un alfabeto y de un lenguaje o de unos textos sagrados, los convierten. Es lo que sería nuestro arcángel Gabriel, San Gabriel. Pero hay otros ángeles, nos lo cuenta el especialista del Islam Andrés Guijarro, que sobrecogen. Esos ángeles, Javier, que aparecerán en el momento clave de nuestra vida, no para destruir el mundo, sino para mirarnos a la cara al final de nuestra vida, según todas las religiones. Los ángeles quizá no sean muy conocidos, los contamos ahora, los ángeles de la tumba en el Islam. Dos ángeles cuyo nombre aparece también explicitado en la tradición islámica, ¿no?, que son Munkar y Nakir, ¿no?, que son, digamos, los ángeles de la tumba, se les conoce como los ángeles de la tumba, ¿no?, según la tradición islámica. En un momento posterior al fallecimiento de la persona, digamos, en un estado intermedio, ¿no?, entre todavía el ser, digamos, ya fallecido, pero no ha terminado de desprenderse, digamos, de su cuerpo, en ese momento, en ese estadio post-mortem, pero todavía no definitivamente celestial, ¿no?, si queremos decirlo así, el ser, el alma del ser sufre un interrogatorio, por así decirlo, ¿no? Interrogatorio, el interrogatorio. Y claro, tenemos la imagen, ¿verdad?, todos también grabada, de un ángel que está con una balanza. El ángel del juicio. Del peso de las almas. Claro, que aparece sobre todo a partir de la Edad Media y en el periodo gótico primitivo, con muchísima fuerza, porque es el ángel, como decía Carmen, que pesaba las almas de los difuntos y que determinaba
cuáles merecían pasar al paraíso y cuáles tenían que ir hacia un monstruo terrible que los engullía para siempre. Por cierto, una imagen, como muy bien saben también muchos de nuestros oyentes, que tiene sus orígenes más remotos en el antiguo Egipto. El pesaje de las almas es uno de los momentos clave del viaje de los difuntos al más allá, según el libro de los muertos. Pesaje incluido con casi los mismos protagonistas salvando las distancias culturales, claro. Efectivamente, en vez de aparecer un ángel sujetando la balanza, es el dios Anubis el que sujeta el fiel con los dos platillos, y lo que se pesa es el alma del faraón, no el alma de los cristianos en general, y se le contrapone una pluma, algo muy ligero, que es el símbolo de la diosa de la justicia en el antiguo Egipto. Bueno, pues esa balanza, generalmente en todas las representaciones que se han conservado hasta hoy, en antiguos papiros de 3000 años de antigüedad, esa balanza está en equilibrio, pero justo a los pies de la balanza, aguardando como un perro hambriento, está la bestia despreciable de Amit, que es una criatura con cuerpo de león, patas de hipopótamo y cabeza de cocodrilo, que si la balanza se hubiese desequilibrado hubiera engullido al desdichado faraón y no le hubiera dejado avanzar en su camino hacia las estrellas. Javier, y mucho antes de Egipto, incluso antes de Egipto, de donde viene esta música concretamente, en los territorios inhóspitos pero a la vez llenos de misterios de la antigua Mesopotamia, desde el Neolítico, y en la famosa biblioteca de Nínive, aparecen ya unos seres alados, que parece que bajan de los cielos, unos seres a veces híbridos, que luego van transformándose con el paso de las culturas de ese centro del Oriente Lejano, como si fuesen monstruos y humanos al mismo tiempo. Dieron origen a muchas teorías y siempre llevan las alas. Son antropomorfos, pero llevan alas y parece que dominan a los hombres, tienen más poder. No son dioses ni hombres, son un estado como intermedio. ¿Quiénes son, los primeros ángeles? Sí, sin duda sí. Si pudiéramos caminar a estas mismas horas por los pasillos que imagino oscuros del Museo Británico, nos encontraríamos con algunas de esas estelas, algunas de ellas de basalto negro muy llamativas, en las que se ven distintos procesos de hibridación de criaturas extrañas, que son mitad perros, mitad hombres, en fin, mitad animales, mitad vacas, mitad seres humanos, como si estuviéramos ante un proceso de laboratorio, un proceso genético. Y en medio de todo ello aparecen unas criaturas con alas que son los que parecen manejar todo el asunto. La primera vez que se asocia a esos espíritus, la arqueología oficial habla de espíritus protectores con alas, es aproximadamente a partir del siglo IX, X antes de Cristo, cuando los asirios hablan de los caribú, que serían los espíritus protectores a los que se les añadirían plumas para dar sensación de que vienen de los cielos. Pero en realidad tenemos que retrotraernos atrás, irnos a los misteriosos sumerios, donde aparecen precisamente ya esas figuras extrañísimas, que son los que dominan al ser humano desde los cielos, algunos de ellos incluso desde esferas luminosas que dan la sensación de ser vehículos volantes y que han dado pie a todo tipo de interpretaciones, pero que volvemos a encontrarnos de alguna manera, o por lo menos recuerdan a eso, en descripciones bíblicas, cuando Ezequiel habla de la gloria de Dios, la gloria de Yahvé, y la describe como una especie de vehículo rodeado por 4 ángeles de múltiples caras que levantan una tremenda polvareda, que tienen las extremidades rígidas y que sorprenden al profeta Ezequiel en las orillas del río Quebar en Babilonia en el siglo V a.C. Se está repitiendo ese cliché. ¿Qué eran esos dioses alados que parecían venir en esferas voladoras? ¿Qué eran? Pues amigos, creo que nos enfrentamos a algo que ha cambiado poco de forma, que nos ha acompañado, para bien y para mal, desde que somos humanos. Y la pregunta sigue sin resolver. Nosotros se la hacíamos, tanto Antonio Piñero como Andrés Guijarro. Estos ángeles perversos, o ángeles ejecutores, o ángeles que nos sobrecogen, están ahí, aunque no se hable mucho de ellos. En principio los ángeles son indiferentes y más bien son utilizados por la divinidad para las cosas buenas, pero también desde el principio, por ejemplo, aquellos ángeles que se encargan de que caiga fuego y azufre sobre
Sodoma y Gomorra o los ángeles del Apocalipsis, son más bien en época tardía, como digo, los ángeles malos los que son pintados, sobre todo en la tradición judía, como que tienen envidia del ser humano, que tiene un espíritu especial, muy cercano a Dios, que ellos mismos no tienen, y se aparten de la divinidad porque no creen que al ser creado el ser humano de una manera tan excelsa, ellos sigan reteniendo la gloria que deberían retener. Esos ángeles malos se transformarán más tarde en ángeles dañinos totalmente. Es también curioso que, bueno, en la visión del Islam del infierno, digamos, los encargados de los padecimientos, por así decirlo, de los condenados al infierno, no son demonios, ¿no? Como en la tradición cristiana, son ángeles. En ningún momento se dice que sean demonios o ángeles caídos, ¿no? Son ángeles, pero que tienen esta función, digamos, rigurosa, ¿no? Los ángeles del infierno del Islam no son demonios, son ángeles con esa sonrisa hierática, extraña, distinta. Teníamos una encuesta en este dossier. Y la tenemos. Y ahí va a estar toda la semana. Y pueden votar. ikerjimenez.com. La pregunta: ¿crees que existen los ángeles? Por el momento no, un 33,6%, y sí, un 66,4%. Es que yo con esta música de verdad me estoy imaginando en esa sala de Asurbanipal, y las cazas de Nínive que está en el British Museum, y es que se me ponen los pelos de punta una vez más, porque esa conexión entre la arqueología, aunque haya sido arrancada, incluso aunque haya sido arrancada de su lugar, que pierde evidentemente parte del poder, depende cómo sea el museo, dónde esté, y si uno está más o menos a solas, la va a sentir. Ayer en el, voy a decir decrépito Museo de Florencia de Arqueología, pero más o menos para bien, decrépito en el sentido de añejo, antiguo, descuidado. En la sala etrusca, estamos en uno de los lugares de los etruscos, ¿verdad, Javier? Te lo contaba antes, de repente, doblando una esquina como una sorpresa, un ser gigantesco tan híbrido como otro tú contabas, híbrido. Otro híbrido del infierno, la famosa, y rápidamente podéis acudir a internet, porque a mí me ha dejado sin habla. Me tuve que sentar, aquí está Carmen presente, porque yo, que soy así, es que sentía el bramido del infierno de esa figura, la quimera de Arezzo, gigantesca en su tamaño, con un aspecto de ir a atacar, que parece que viene de esos tiempos mesopotámicos, es etrusca, pero recuerda a esas criaturas que aparecen en la humanidad como híbridos entre dioses, demonios, cabeza de león gritando de una forma increíble, espalda encorvada, una cabra que surge de las costillas, la cabeza de una cabra que le surge de las costillas, y la cola es una serpiente que muerde a la propia cabra. Ella misma es un compendio de violencia, los ojos sin pupilas, negros y gritando. Y cuando uno gira en un museo sin nadie y gira y ve ese pasillo y ves de frente viniendo hacia ti la quimera de Arezzo, os aseguro que comprendemos lo que tenía que ser el miedo sagrado para aquella gente. Por cierto, en la pata una inscripción que decía que para los etruscos era el animal guardián del infierno y de la muerte. Pues vamos con mensajes. María de Asturias nos dice: buenas noches, interesantísimo tema. Lo malo es que las 3 horas se quedarán cortas. Me interesa mucho la figura del ángel en sí, aunque si digo la verdad, muchas representaciones de ellas me dan cierto miedo. Como curiosidad me gustaría mencionar que en una villa minera chiquitina de mi tierra, en Asturias, en cada canalón de cada casa o edificio, y desde los años 30 podemos ver representadas en relieve una cara de ángel, realizadas para proteger a los mineros y las familias que ocupan los domicilios. ¡Qué interesante! Ángeles protectores de la mina. Cada año las pintan de blanco y por supuesto de quitarlas o cambiar el canalón completo, ni hablar. Nos lo comentaba María desde Asturias. Eliseo Pérez nos decía: les saludo y les felicito por tan buen programa. El día que mi papá falleció, yo le fui a visitar al hospital. Me dijo muchas cosas que aún rigen mi vida. Al salir de él, de retorno a mi casa, me encontré con una enfermera encantadora. Me empezó a hablar de cosas que en su momento no entendía, y lo último que me dijo: tu papá va a un lugar mejor y él sabe que es dura la tarea que te toca, pero confía en ti. Yo tenía 13 años y para mí esa persona era un ángel. A fecha de hoy mi ritmo de vida gira alrededor de mi mamá y mis hermanos pequeños. Yo soy el más grande y de eso hace ya 19 años. Nos escribe desde Guatemala.
También nos decían buenas noches a todos, soy Virginia de Madrid, personalmente creo en los ángeles. Hace unos meses tuve un accidente de coche en el que íbamos 5 personas y a pesar de ser un accidente mortal, los 5 salimos ilesos. En esos momentos te planteas verdaderamente la existencia de un ángel que te cuida. Gustavo nos dice que en Colombia hay una tradición de algunas personas que cuando se sienten en situación de peligro invocan la presencia del Arcángel San Miguel. Así lo dicen: Arcángel San Miguel, protégeme con tu manto azul. Farquez desde Asturias, en la aldea de mis abuelos había una fuente fuera del pueblo donde se aparecía un ángel a la caída del sol. Si bebías del agua después de esas horas podías sanar. Le llamaban el aluchín. Juan Carlos García Cruz, en mis tiempos de facultad hace años estaba en una casa de un pueblo en Salamanca con la familia y pisé una claraboya del desván cayendo al patio. Noté una presencia que frenó mi caída al suelo y así viví. Patricia nos dice que nació con 6 meses hace ya 20 años. Seguro que fue mi ángel el que me salvó de la muerte, además de los médicos. Muchos besos. María nos decía: interesantísimo vuestro programa de esta noche, creo firmemente en los ángeles. Yo misma he comprobado su ayuda en muchos momentos de mi vida. Cuando tengo una entrevista con alguien complicado, le pido a mi ángel que se ponga en contacto con el ángel de la otra persona y es increíble el cambio. La última vez fue la visita a un médico que me tiene que operar, que no es borde, sino mucho más. Le envié a mi ángel y era otra persona, amable, humana. Mi marido y yo nos quedamos impresionados. ¿Qué sabéis del arcángel Azrael? Es el nombre que me viene a la mente cuando pregunto su nombre a mi ángel. Bueno, pues, ¿qué sabemos de Azrael? Yo creo que es uno de tantos ángeles que están ahí. Azrael es el nombre del ángel exterminador, ni más ni menos. Uno de ellos. Yo nunca olvidaré, y aquí lo he comentado alguna vez, esa imagen encapuchada que hay en la Basílica del Valle de los Caídos, que lo representa. Ah, es verdad, ese era Azrael. Ese era Azrael. Y que los vigilantes me dijeron en petit comité de que existe la leyenda de que por la noche se oye cantar a esa siniestro donde los haya, no solo el personaje, sino el que está ahí, me refiero al que está en el Valle de los Caídos, cómo está representado. Y uno de los oyentes hacía referencia a que en su país había especial devoción por el Arcángel San Miguel. Eso aquí en España sucede especialmente en Canarias, para ser exactos. Y también la gente se encomienda a San Miguel, que no es extraño porque es el vencedor de Lucifer. Por lo tanto se le da especial capacidad de contrarrestar el mal. Fíjate que en la tradición árabe se dice que Azrael escribe eternamente un enorme libro y borra eternamente lo que escribe. Lo que escribe es el nacimiento de un hombre, en tanto que lo que borra es el nombre del hombre que muere. Mira, Fina de Villarreal nos decía que los últimos días de agonía de su hijo vio una luz en la habitación del hospital y una especie de turbina hacia arriba, que su hijo dijo que había una mujer muy blanca a su lado en esos días. Vamos a dejar que descanses porque, vamos, la voz está en la maldición de la quimera de Arezzo, parece, pero vamos. Más bien es otra maldición. La verdad es que la sensación que tenemos es que el asunto es amplísimo, el asunto es profundo y, con lo que ha dicho, por ejemplo, la Javier, la descripción concreta de ese hombre, bueno, ese ángel que escribe y borra permanentemente la vida y la muerte, yo creo que ya nos quedamos absolutamente fascinados y atrapados por este misterio que hemos querido acercar, aunque sea someramente, a nuestro público, para saber un poco más, para que ahora vosotros indaguéis. Y bueno, Javier no ha escrito y ha borrado, sino que ha escrito y ha dejado perpetuamente ahí, en El Ángel Perdido, su última obra, que tiene muchos componentes, pero que algunos de ellos han aparecido esta noche. Ahora hay que seguir indagando. Javier, te vamos a dar también... Carmen no puede ni quedarse hasta el final, a pesar de la voz y de cómo estamos casi todos. Tú te quedas haciendo guardia. Ya llevo 24 horas aquí atrapado. He estado picando la roca, más que nada para calentarme. Me quedan unos 150 mililitros de agua que deberían mantenerme con vida hasta mañana por la noche, si tengo suerte. Se acabó. Mamá, papá, no os he apreciado como tendría que haberlo hecho. Os quiero y siempre estaré con vosotros. No te rindas, Aaron. No te rindas. Nuestro compañero Javier Pérez Campos. Buenas noches, amigo.
Muy buenas noches, Iker. Apasionante lo de Los Ángeles, y de alguna forma, esto es el colofón al dossier, porque hemos hablado en alguna ocasión, ¿verdad?, de ese fenómeno que es el del tercer hombre, que sería la interpretación moderna en muchos casos de el ángel de la guarda, pero en el mundo de la alta montaña. Ahora hay novedad, hemos escuchado parte de esa novedad, con una historia real que está provocando un impacto sin precedentes. Sí, porque precisamente en una noche de ángeles, como es la noche de hoy, pues hablar de Aaron Ralston, que es el protagonista de esta historia impresionante que vamos a contar. Desde luego, si los ángeles de la guarda existen, Aaron Ralston tenía uno bien grande a sus espaldas, ¿no? Cuéntanos. Bueno, pues lo que estábamos escuchando, este corte que hemos escuchado, es el tráiler de la película 127 horas, una película de Danny Boyle, que incluso ya se está hablando de desmayos en varias salas de cine de Los Ángeles, de Chicago, de Toronto. Desmayos porque realmente la historia es totalmente impresionante. ¿Y es verdad esto, Javi? ¿Pertenece, digamos, o tenéis sospechas de maniobras de marketing? Porque desde El Exorcista, La Profecía, se ha hablado de desmayos. Es muy difícil que la gente se desmaye hoy en día porque está acostumbrada a todo. Eso sí, hasta que llegue algo realmente fuerte. ¿Está pasando? A mí me han llegado de primera mano fuentes de personas en España que han vivido salidas casi masivas, un poco por así decirlo, de cines. Gente que abandona la sala en esos 5 minutos realmente brutales de la película y que son impactantes, porque la historia, vamos a contarlo ahora, tiene también su elemento sobrenatural y realmente es una historia que a mí no me extrañaría nada que estas salidas masivas existieran, ¿no? Pues procedemos casi, y hace una noche para ello, a protegernos un poco. Por cierto, luego Santiago Camacho tiene un montón de historias de contarnos, ¿eh? Es casi un dossier conspiración lo que viene después. Y alguna sorpresa importante. Pero casi nos enfundamos el plumífero y nos colocamos en una situación entre la vida y la muerte. Javi, cuéntanos toda la historia. Bueno, pues todo comienza con una serie de macabras coincidencias. Además, Aaron Ralston es un alpinista, le encantaba eso de salir a la montaña con su grupo de amigos, hacer exploraciones, hacer alpinismo, escalada, ¿no? Él estaba organizando un viaje para explorar los cañones de Colorado en Utah, Blue John, junto a un grupo de amigos que finalmente en el último momento lo dejan colgado, ¿no? Se caen, no deciden hacer ese viaje, él se queda solo y como es un aventurero, decide emprender ese viaje él solo. Algo fatal, ¿no? Que no está nada recomendado entre las gentes que saben de montaña. Claro, y además él no había dicho a ninguno de sus contactos que finalmente iba a realizar ese viaje. Aparte, cuando él está preparando su equipo de montaña, en el último momento, él busca su navaja multiusos, una navaja buena que él tenía para estos casos, no la encuentra y decide llevarse una de estas que le habían regalado con una linterna de 10 euros, pues muy básica, ¿no?, de estas malillas. Y esto será realmente decisivo también para la historia y para el trágico desenlace de Aaron Ralston. Aaron coge su furgoneta, decide partir solo hacia al cañón de Blue John. Cuando llega allí, él tiene pensado incluso pasar la noche en la furgoneta. Llega allí con 2 barritas energéticas, con menos de 1 litro de agua que él ya había ido bebiendo por el camino. Se encuentra a 2 chicas por este trayecto, esta travesía, con las que habla, mantiene una relación cordial, se invitan a una fiesta incluso, y serán las últimas 2 personas que Ralston encuentre en su viaje y en una experiencia que marcó su vida durante 5 días terribles. El punto trágico de la historia llega cuando Ralston además había dejado el teléfono móvil apartado. Digamos que le encantaba esa sensación de soledad. Además, él dice que le encantaba esto de viajar solo porque le hacía entrar en una especie de trances, ¿no?, o de estados alterados de conciencia en los que él... Buscaba el aislamiento, por tanto. Sí, tenía experiencias un poco místicas, ¿no? Es un hombre con una sensibilidad especial. Entonces, haciendo alpinismo, de pronto cae por una grieta. Aaron Ralston choca contra el suelo de forma brutal y al mirar hacia el cielo, en esos, imagínate un trayecto, es un pasillo, ¿no?, de roca muy estrecho, ve una gran roca que se le abalanza sobre la cabeza. Entonces, en un momento de instinto, ¿no?, de supervivencia, Ralston levanta las manos al cielo para cubrirse la cabeza
y la roca cae sobre su brazo derecho, aprisionándole entre esas dos paredes de piedra y esta gran roca de más de 500 kilos. Es entonces cuando, Ralston siente un dolor terrible, ¿no? Los huesos, los músculos, los nervios, todo machacado del brazo derecho, y Ralston pues no sabe que en ese momento pues comienza una gran odisea que marcará la vida y marcará un antes y después en la vida de Aron Ralston, porque pues digamos, como habíamos comentado, solo llevaba 2 barritas energéticas, un poco de agua, ya apenas una cantimplora medio vacía. Él empieza a tirar de forma desesperada, a intentar liberarse de ahí, totalmente imposible, y llega a un punto de desesperación máxima. Imagínate, Ralston llega a estar 6 días con sus noches totalmente frías en las montañas del Colorado, aprisionado en ese lugar, de pie. Imagínate, apenas sin poder dormir, sin comer, sin beber, y expuesto a 1000 tipos de muertes, ¿no? Podría haber muerto precisamente por hipotermia, por deshidratación, por inanición, por infección de esa gran herida. Herida abierta. Sí, herida abierta en el brazo. Incluso tenemos aquí el libro que él publicó, Between a Rock and a Hard Place, que sería la traducción entre la espada y la pared, ¿no? Unas fotografías espectaculares. Yo recuerdo el día que te enseñé una de ellas, es casi mareante, ¿no? Porque además, imagínate, Iker, Ralston, el dolor que empieza a sufrir es terrible. Ralston, desde pequeño, además, era un gran amante de la fotografía, del vídeo, y él inmortaliza esos 6 días para además recordar tiempo después todo lo que ha estado ocurriendo aquí. O sea, él va haciendo una crónica de lo que le está pasando como si fuera con un móvil ahora, un blog, pero con la cámara de fotos. Sí. Si quieres, Iker, vamos a escuchar a Aron Ralston contándonos un poco cómo es ese dolor que él sintió en el brazo derecho. Mientras lo cortaba sentí el mayor dolor que había sentido en toda mi vida. Durante 30 segundos todo lo que pude hacer fue cerrar los ojos y respirar. Pero nunca solté un au, nunca solté una lágrima, nunca lloré. Y no es porque sea un superhéroe, es porque cuando abría los ojos todo en lo que pensaba y todo lo que me imaginaba era ver a mi familia otra vez, y mi sonrisa regresaba. Esto que estábamos oyendo era Aron Ralston contando el trágico desenlace de la historia. Cuando él ya se da por muerto, llega incluso a grabar en la pared de esas rocas su nombre, la fecha de nacimiento y la fecha de ese fatídico 26 de abril de 2003. O sea, él pone casi su epitafio. Sí, pone incluso RIP, descansa en paz, en la pared de piedra. Llega a escribir. Sí. Resquen in pace al lado de su cuerpo. Al lado de su nombre, e incluso coge la cámara de vídeo y graba un último mensaje a sus padres, a sus hermanos, a sus seres queridos, diciendo todo lo que les quiere y haciendo un poco testamento, ¿no? Diciendo además, soy Aron Ralston, por si acaso el cuerpo se encontrara años después en condiciones descompuesto. Y hay un momento también realmente tremendo, que es cuando Aron Ralston decide cortarse el brazo. Él desde el primer día ya se había planteado esto, no tenía suficiente valor, era estudiante de medicina, por tanto tenía ahí ciertos principios y conocimientos para hacerlo, pero llega un momento, Iker, en el que Ralston, en ese estado casi de semi-inconsciencia, empieza a ver a su alrededor corretear a un niño como de unos 3 años más o menos. Él describe con un jersey rojo, que al principio no tiene conciencia de quién es ese niño, ¿no? Un niño con jersey rojo en la montaña, en la grieta, junto a la piedra, y atrapado, lo ve Ralston. Sí, y de pronto llega un momento en el que el 5.º día Ralston se da la vuelta y se ve a sí mismo sin brazo derecho, con el muñón perfectamente cicatrizado, cogiendo a ese niño de unos 3 años. Entonces Ralston asocia que ese niño es su futuro hijo, un niño que él va a tener en un futuro. Tenemos que pensar que en ese momento Ralston no tenía ni pareja estable ni intenciones de tener ningún niño. Incluso se ve dentro de unas paredes de color azul que él asocia como su futura casa. Es el momento en el que Ralston
piensa que tiene una razón para vivir. Ralston piensa que se ha visto a sí mismo, que ha visto su futuro y que, pues que bueno, que tiene que luchar, y que es entonces cuando tiene que cortarse el brazo. Tuve una visión. Había un niño pequeño de unos 3 años. Llevaba una camiseta roja y jugaba con un tractor, moviéndolo y haciendo ruidos. Y entonces se paró y miró detrás de su hombro. Me rodeó y pude verme a mí mismo cogiéndolo sobre mis hombros. Nos quedamos mirándonos a los ojos extrañados, y sus ojos se abrieron enormemente. Estaba viendo la cara del futuro hijo de mi vida. Estaba mirando a mi hijo pequeño. Entonces la visión se esfumó y estaba de nuevo en el cañón. Una visión complejísima de él con el muñón, estado alterado de conciencia, hipotermia, científicamente explicable. Seguramente el doctor Loeches aquí diría, bueno, el cerebro, lo que sea. Pero desde luego, lo que vive este hombre, que vive, es absolutamente alucinante. ¿Y tuvo más visiones, Javi? ¿Se sabe algo? Sí, bueno, Aron Ralston incluso llegó a sentirse acompañado por una presencia que él nunca llega a describir porque no la ve físicamente como a este niño, pero sí que nota que es una presencia fuerte que le anima a seguir, e incluso... El tercer hombre, ahí está. Sí, es el factor del tercer hombre, claramente. E incluso en algunas de estas visiones también llega a ver a su familia en su casa esperándole. Esa visión de sus padres esperando a Ralston en la puerta de su casa es lo que le hace también pues aumentar el instinto de supervivencia, ¿no? Y de hecho, tiempo después, cuando Aaron llega a su casa y empieza a ver situaciones cotidianas de su familia, pues en el desayuno, en la comida, empieza a tener como déjà vu, ¿no? Y se da cuenta, o él cree, que todo eso ya lo había visto durante su estancia esos 6 días en el Gran Cañón. Y entonces esas visiones tan tremendas, complejas, le obligan a lo que estamos todos imaginando y lo que debe ser que hace que la gente huya del cine. Y ahí está, no sé si oyentes, sí, Carmen, que nos escriben que realmente, gracias amigos, que no es leyenda urbana, que han tenido que abandonar la sala, vamos. Carolina nos decía que en Kinépolis de Madrid, que se desmayó una mujer también viendo esa película, que no solo ocurre en Estados Unidos, que es alucinante. También nos decía Miguel Ruano que se le cortó el cuerpo, que empezó a marearse, estuvo a punto de salir del cine. Cortársele el cuerpo. Pero lo palié tapándome la cara mientras se producía la amputación. ¿Y qué pasa? ¿Que entonces esa navaja se convierte en protagonista? Sí, Ralston lo que hace, contándolo un poco por encima, sin entrar en detalles porque es realmente doloroso, Ralston con su brazo totalmente extendido empieza a golpearse el antebrazo para romperse los huesos. Se clava esa navaja y con ella, bueno, pues empieza con los alicates, se corta los tendones, los nervios, incluso con la mano. Es una escena terrible, con los dedos de la mano, pues abriendo la herida del brazo. Y lo más impactante, Iker, y aquí volvemos al tema del ángel de la guarda, una vez que Aaron se ha cortado el brazo, con esa fotografía terrible que hay en el libro... no muere desangrado. El hombre coge una bolsa de plástico, se la pone en el muñón recién cortado, se lo ata, se hace un torniquete con las cuerdas de escalada que él tiene, y fíjate, en esa situación, imagínate 5 días sin comer, sin beber, reciclando su propia orina para poder beber algo, sin comer, sin beber, con el frío, deshidratación, con el brazo cortado, perdiendo sangre, Ralston anda 12 kilómetros, casi 3 horas al sol de ese prácticamente terreno desértico, hace incluso descenso de esos cañones, ¿no? con las cuerdas, llega a bajar 60 metros con las cuerdas y anda todo este recorrido hasta que finalmente Ralston termina, por suerte, felizmente su odisea, encontrando una familia que es su salvación. ¿Llega a tener un hijo? Sí, Ralston, 1 año y poco después de todo esto, Ralston tiene un hijo y es exactamente o prácticamente igual al que él veía en las descripciones, un niño rubio y bueno, pues como podemos imaginar todos, ¿no? Jugando y con situaciones como la que él vivió. Pues por aquí nos hemos quedado todos absolutamente boquiabiertos. Menuda historia, entendemos por qué Carlos Largo, que me ha hecho un gesto con la mano como de te voy a dar, así es Carlos Largo, me lo ha dicho a través del cristal, ya te advertí que esta historia era tremenda. Javier Pérez Campos
me insistía, porque ya no está lo crudo de la historia, que es tremendo, eso es desde luego, de alguien que se tiene que cortar su propio brazo para sobrevivir en el cañón de Utah allí perdido, sino las visiones que tiene que luego se cumplen. En fin, Javier Pérez Campos, que ha sido un auténtico placer, gracias por darnos los primeros datos, ahondaremos más en esta historia seguro, me parece tremendo, colofón al tema de Los Ángeles, nuestro compañero Javier Pérez Campos, el más joven del equipo, y también reportero de una mítica publicación antigua, La Tía Cacica. Así que nada, Javier, un abrazo muy grande, amigo. Muchas gracias, Iker. Viva Estampa. Un abrazo. Milenio 3.